Bendito hermano y bendita hermana en Cristo Jesús, bienvenidos a las misericordias, a las riquezas, a la paciencia, a la fidelidad de nuestro Señor Dios, de nuestro Padre, del Creador de los cielos y de la tierra, y de nuestro Rey bendito, nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a todos los que tienen hambre, a todos los que tienen sed de justicia, a todos los que venimos con temor, con temblor, a todos los que venimos con una esperanza viva, a todos los que venimos con fe. En estos últimos tiempos, bienvenidos al maná, bienvenidos al amor de Dios. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me pongo a los pies de mi Señor Dios, de mi Señor Jesucristo, antes de abrir esta bendita boca santa. Ya le pido a Dios para que me permita ser un instrumento, un portador de su sabiduría, para que en todo sea enaltecido Dios y no nosotros, sabiendo que esta sabiduría nos las presta, que no es de nosotros, para que todo aquel que tenga un fruto, para que todo aquel que tenga comprensión, exalte a Dios y no al hombre. Yo he pedido a Dios también para que todo aquel que viene, tanto los suscriptores como los seguidores, como los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que Dios los humille y los traiga de regreso, por los que estén predestinados por Dios para el llamamiento celestial, por este medio o por cualquier otro medio santo puesto por Dios y no por el hombre, para que Dios toque sus corazones, para que haya un fruto de entendimiento, de conversión, y que podamos estar algún día, bendito hermano y bendita hermana, en la vida eterna, deleitándonos de la promesa divina a su lado. Son los deseos de Dios por este medio, su servidor, a todos los que estamos aquí en México, en Estados Unidos, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 65 del bendito libro del Éxodo, capítulo 28, versículo 39. Vuelvo a repetir, capítulo 28, versículo 39. Alabado sea Dios que estamos viendo proféticamente en este bendito libro las riquezas que Dios nos trajo a los que hemos sido llamados y hemos corrido con paciencia la carrera, puestos los ojos en la meta, que es llegar a tener la imagen de Dios, que es llegar a ser un instrumento de Dios, que es llegar a tener el segundo bautizo, que es llegar a tener el privilegio de ser un sacerdote y tener toda esta bendición y esta vestimenta que Dios le mandó a nuestro Señor Jesucristo que nos diera, y que estamos profundizando como una sombra de lo que iba a venir, y Dios nos está permitiendo la revelación de que por fe los que hemos alcanzado esta estatura tenemos. Y el pacto, sobre todo, bendito hermano, de todo lo que hemos visto y el fruto que debe de tener un siervo, un sacerdote. Bueno, ayer que vimos la lámina que iba a estar sobre la frente, santidad a Dios, dice en el versículo 39, y bordarás una túnica de lino, como ya lo habíamos visto, el manto y la túnica, y harás una mitra, que también ya vimos la mitra en la cabeza de lino, harás también un cinto de obra de recamador. De igual manera, así como lo mandó a hacer Dios a Moisés para Aarón, también de igual manera, toda esta vestimenta era para la descendencia y para los hijos de Aarón. Así, bendito hermano y bendita hermana, recordemos que hoy el pueblo de Dios son los discípulos, son los que están siendo amados por Dios, son los que
Dios les está dando una forma para que puedan llegar a la estatura. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que muchos son los llamados. Muchos entran por la puerta, pero ¿sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Pocos son los que llegamos. ¿Sí? O sea, yo creo que de cada 100 personas en estos tiempos de apostasía que son llamadas, tristemente una o dos, a lo mucho, llegan al sacerdocio. Sobre todo en estos tiempos de apostasía, hermano, porque estamos en la apostasía, ¿no? Por eso la bendita palabra nos dice, esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición y muchos entrarán por él. Así que estas riquezas, este pacto, esto que estamos nosotros aprendiendo por medio de Dios, bendito hermano, para poderlo tener hoy dentro de nosotros, hay un precio. Llegar al monte, llegar al Gólgota, tener el segundo bautizo. Y así como se le hizo a Aarón todo lo que ya vimos, a los que han dado un seguimiento en estos 2 días, de igual manera también esa túnica que ya la habíamos visto de lino, esa mitra, ese lino, se hará también un cinto, como ya lo vimos de obra de recamador, el cinturón que se llevaba aquí. Y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, lo mismo, y les harás tiras para honra y hermosura. Lo mismo, de igual manera, a todo el linaje, bendito hermano y bendita hermana, del sacerdocio, los que alcanzamos hoy proféticamente en el Nuevo Testamento la estatura del varón perfecto. Ya vimos lo que es esta vestimenta. Yo le expliqué la vez pasada de esta túnica tan hermosa. Le dije algunas citas bíblicas para poder comprender la hermosura, la riqueza que tenemos de Dios, de Cristo Jesús, porque primeramente en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, yo le tocaba citas bíblicas de las historias vivas que Dios dejó de José el Soñador, cuando con sus hermanos, su padre le hizo una túnica a José, a sus hermanos no, una túnica hermosa de una sola talla, de una sola mano. Dice la bendita palabra en Génesis que era hermosísima, todo como una sombra de lo que iba a venir, porque José se ocupaba de los negocios de su padre, de las ovejas. Él acusaba a sus hermanos que trasquilaban las ovejas. Sus hermanos se enfurecían y su padre, Jacobo, hizo esa túnica y sus hermanos se encelaron y lo vendieron como esclavo, como ya lo vimos, ya profetizando la vestimenta que Dios nos da. Así también, bendito hermano y bendita hermana, la túnica, como se lo dije, que tuvo nuestro Señor Jesucristo, donde echaban suertes por esa túnica, representa simbólicamente el ministerio, representa la cobertura y la llenura del Espíritu Santo. Y qué bueno que toqué eso de cobertura, hermano, porque sí quiero profundizar esto, quiero decirle algo muy importante que pues debo de dar yo siempre testimonio para que no lo engañen a usted de lo que Dios me ha permitido en este camino, las herejías que hay en los que se disfrazan ángeles de luz, las iglesias que no son de Dios, pero que aparentemente son de Dios. Muchas veces, no una ocasión, muchas veces cuando yo me he encontrado con hermanos o con cristianos que piensan que son cristianos, que tienen ya tiempo en algunas congregaciones y saben que yo soy cristiano, una de las muchas veces, para que se pueda dar cuenta, iba yo en un microbús
y iba leyendo la Biblia y se me quedaba viendo una persona, señor como de mi edad, poco más joven, se me quedaba ve y ve, hasta que no aguantó y dijo, oiga, ¿usted es cristiano? Le dije, sí. Y me dice, yo también, hermano. Ah, y nos pusimos a platicar. Una de las muchas, le estoy diciendo, porque han sido muchas, ¿no? Y ya una vez platicando me dijo, ¿y cuál es su cobertura? Yo ya sabía a qué se refería, hermano, porque ya tenía yo cierto tiempo como cristiano y ya me había pasado anteriormente. Yo le contesté, mi cobertura es el Espíritu Santo en mi vida. Me dice, sí, 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 hermano, pero yo me refiero a qué iglesia, cuál es su cobertura. Le digo, no hay ninguna iglesia bíblicamente, hermano, que pueda darme las bendiciones de Dios. Ninguna iglesia. Ellos no pueden darme una cobertura. Me dice, no, hermano, es que está mal. Es que todos tenemos una cobertura. Por ejemplo, yo vengo de la iglesia fulana y es la que me da la cobertura, es la que me reconoce como cristiano o me reconoce como pastor. Le digo, eso no es bíblico, hermano, con todo amor. El único que pone pastores, el único que nos reconoce, el único que nos da la vestimenta, el único que nos da la cobertura es Dios y Cristo Jesús. A nadie más tiene delegado por Dios ese poder para que nosotros demos ministerios o demos dones. Ningún ser humano puede poner a un sacerdote, ninguno, más que Dios y Cristo Jesús. Y cuando la cobertura viene de Dios que conoce los corazones, gloria a Dios, que no lo engañen. Entonces yo se lo digo, bendito hermano, aprovechando estos versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces estamos viendo, y bordarás una túnica, estamos viendo la túnica, lo que es la túnica, que es la presencia de Dios, es la vestimenta, es lo que nos hace ser sacerdotes, el manto, la túnica y todo lo que ya vimos. Y harás una mitra, dice en el 40, perdón, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos y las harás tiras para honra y hermosura. Ahora, ya vimos también la vez pasada para honra y hermosura. Honra porque a todos los que alcanzamos esta riqueza por parte de Dios, tenemos la honra de Dios, hermano. Y tener la honra de Dios es tener su diestra, es tener su amor, es tener su obra todos los días, porque Cristo Jesús dijo, yo y el Padre trabajamos todos los días, pero ¿para quién trabajan? ¿Para quién es esa honra? Para los que se están discipulando, sí, también, pero sobre todo para los que hemos alcanzado una estatura espiritual, porque esa honra, ese amor, esa obra que hace Dios y Cristo Jesús por medio de alguien que ha alcanzado el sacerdocio, nos hace hermosos. Ya hemos hablado de la hermosura, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Que muchos malinterpretan. Mire, por ejemplo, yo no voy a juzgar, pero voy a poner ejemplos. Los católicos, la mayoría de las películas que se dicen, entre comillas, cristianas, que pasan en la televisión, sobre todo en estos tiempos de Semana Santa, siempre ponen a Jesús con ojos claros, güero, con pelo rizado, con nariz respingada, hermoso. Por ahí, bendito hermano y bendita hermana, si usted quiere conocer cómo era Cristo Jesús, yo encontré en Google una vez y dije, le puse el verdadero rostro de nuestro Señor Jesucristo, que más o menos lo sacaron por una descripción que hubo en aquel entonces de Herodes, que manda una carta a decir, dime cómo es ese que le está siguiendo mucha gente, descríbemelo. Y esa carta todavía existe en un museo, donde describen la estatura, más o menos
la tez, los ojos, los labios, así como hoy también cuando alguien es asaltado, cuando alguien, o usted lo vio bien, sí, a ver, descríbamelo, qué tipo de ojos tiene, de color de ojos, todo. Y ahí aparece la descripción y aparece, y no es nada hermoso por fuera, hermano. Un judío, porque los judíos, pues la mayoría no tenían una apariencia fina. Cristo Jesús era un judío nato, nacido del linaje de judíos. Entonces, así también muchos piensan que la hermosura es por fuera. No, no, hermano, la hermosura es por dentro. Empezamos, por ejemplo, con Moisés. La bendita palabra dice que cuando nació lo vieron hermoso, así lo dice. Lo vieron hermoso y lo escondieron de la orden de Faraón, porque lo vieron hermoso. Y así lo dice la palabra. Entonces, Faraón no iba a matar a niños hermosos, físicamente. ¿A qué se refiere la palabra? Que Satanás sabe perfectamente bien quiénes son hermosos. Y los que son hermosos son los que tenemos la imagen de Dios, los que tenemos la vestimenta, los que tenemos el privilegio de tener el fruto de Dios. La hermosura, como ya lo vimos, una piedra preciosa para Dios, oro, eso es hermoso para Dios, la santidad, el haber recuperado lo que perdió Adán y Eva en el Edén y haberlo recuperado no por obras, sino por la misericordia de Dios y haber recuperado esa hermosura para la cual nos hizo Dios, de honrar. Esa es la hermosura. Dice, honra y hermosura. Dice, y con ellos, estamos viendo la vestimenta, versículo 41, dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, está diciendo Dios a Moisés, ya proféticamente también, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién es el que nos viste? ¿Quién es el que nos trae todas las riquezas? ¿A quién le delegó Dios la resurrección, la vida? ¿A quién le dio Dios el pan? ¿A quién le dio Dios a todos? No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo por el cual podamos ser salvos, más que Jesús. Y recuerde que todo lo que se pide es en el nombre de nuestro Rey, en el nombre de Cristo Jesús, porque Él es el que nos viste, y muy importante lo que estamos viendo, ¿verdad? Y con ellos vestirás, lo que le acabo de decir. ¿Quién es el que me vistió a mí? ¿Quién es el que me dio la cobertura? Cristo, hermano, Cristo. En ese momento a Moisés se le estaba dando el ordenamiento. De igual manera, otra vez yo le he hablado de la cobertura. El único que me puede dar esta cobertura, el único que me puede dar un don, el único que me puede vestir es Cristo Jesús. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y tu hermano también, ¿verdad? Porque pues, sabemos que Moisés era de la tribu de Leví. De hecho, Aarón fue el primogénito. Y acuérdese también que Cristo Jesús dijo, ¿quién es mi hermano? ¿Quién es mi madre? ¿Quién es mi pariente? Sino los que me siguen y guardan los mandamientos de mi Padre. Esa es mi madre, ese es mi hermano. Dice, y a sus hijos con él. Y a sus hijos, a todo el linaje, ¿verdad? Porque hoy sigue teniendo hijos Aarón. Sí, bendito hermano y bendita hermana. Somos todos aquellos que terminamos un discipulado y que tenemos el privilegio de el segundo bautizo por imposición de manos y delegado por Dios. Entonces dice, y a sus hijos con él, y los ungirás. La palabra ungir. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra Cristo o la palabra Mesías significa ungido, uno en término hebreo, otro en término griego. Mesías y Cristo significan lo mismo y traducido al latín significa ungido. Y ungido es aquel escogido por Dios que Dios le ha dado su presencia. Ungido es todo aquel que tiene la presencia, el Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Ese es un ungido. Primeramente nuestro Señor Jesucristo. Ahora, para poder alcanzar aquí esta unción, bendito hermano y bendita hermana,
que es el segundo bautizo, es la llenura del Espíritu Santo para poder encargarnos de su Edén, para poder empezar una obra. Y los ungirás a todos. Y fíjese bien lo que dice, y los consagrarás y santificarás. Muy importante. Otra vez, ¿quién lo hace? Moisés. En este caso, ¿quién es el que me consagra? ¿Quién es el que me habla? ¿Quién es mi rey? ¿Quién es el que me trajo el pacto? ¿Quién es el que me puso las condiciones? Cristo Jesús. Ahora, una vez que Cristo Jesús me vistió, el pacto es la palabra consagrar y santificar. La palabra consagrar es como Pablo lo dijo, porque Pablo era un sacerdote. Pablo tenía esta vestimenta, espiritualmente hablando. ¿Y qué es? ¿Me los consagrarás? Pablo alguna vez en la epístola de Gálatas dijo esto: de aquí en adelante nadie me moleste, porque yo llevo las marcas de mi Señor Jesucristo. Yo estoy crucificado junto con mi Señor al mundo, y el mundo me es crucificado a mí. La palabra "y me consagrarás" es que los que alcanzamos la estatura del varón perfecto sabemos perfectamente bien que no podemos servir a dos señores. No podemos servir a las riquezas y al mismo tiempo a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que el pacto es que fui comprado a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de mi Señor Jesucristo, para que yo ya no fuera dueño de mi vida, ni Satanás, ni dueño de mi tiempo, ni dueño de mis razonamientos de mañana voy a hacer esto, mañana voy a hacer aquello. No, soy esclavo, soy un sirviente, tengo una cabeza, soy el cuerpo y soy un solo Dios y un solo mediador. La palabra consagrarás es que mi vida, porque la palabra consagrar viene de sangre, y el tema de la sangre en la Biblia es el alma, es la vida. Ese es el tema de la sangre. Eso es lo que Dios nos enseña, es que así como Cristo Jesús con su sangre en la cruz, con su sangre, la palabra consagrar, con su sangre, la derramó a todos aquellos que crean, no la derramó en otro lugar, la derramó en la cruz, a su Padre. De igual manera, mi sangre, que es mi vida, como yo se lo he dicho, y aquí está el pacto, y se lo vuelvo a profundizar y a decir. Yo le dije que hay muchísimas citas bíblicas para quitar el engaño al diablo y al cristianismo tibio y falso. Porque yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, que una consagración es haber estimado todo como basura, es haber dejado mi vida antigua, y es estar los 365 días del año tras año, día con día, semana con semana, mes con mes, las 24 horas al servicio de Dios y no a otra obra. Los que hemos alcanzado la estatura de la consagración. Ahora, consagrarás y santificarás. Ahora, la palabra santificar. Le he hablado mucho de esto, viene de la palabra santo, y la palabra santo es irreprensible, como dice la bendita palabra. Judas, por ejemplo, estaba consagrado. Judas Iscariote estaba consagrado. Judas Iscariote ya no regresó al mundo. Judas Iscariote siguió a Cristo Jesús, tomó su cruz, ya no regresó atrás, como Pedro, como estos varones que dejaron mesas de impuestos, Mateo, dejaron redes, dejaron sus vidas, padres, y siguieron a Cristo Jesús. Esa es una consagración. Los que ya no regresaron para atrás, los que estuvieron hombro con Cristo Jesús. Pero la santificación es otra cosa, porque Judas tuvo la consagración, pero no tuvo la santificación. Porque Judas, a pesar de que estaba en la cruz, a pesar de que dejó el mundo,
la avaricia, el dinero y el ministerio que tenía de la caja de las limosnas, sustraía el dinero y estaba enfermo de avaricia. Así, bendito hermano y bendita hermana, entonces la palabra santificación es, ok, ya tomé mi cruz, ya salí del mundo, amén, gloria a Dios, ahora debo de mantenerme irreprensible, santo, ante Dios. Como dice, yo siempre le he tocado para concordar la bendita palabra del Nuevo Testamento. ¿Cómo debe de ser el obispo irreprensible? Que tenga buen testimonio de los de afuera, buen testimonio de los de adentro, casado una sola vez, que sepa gobernar a su esposa, a sus hijos, porque si no sabe gobernar a su esposa y a sus hijos, ¿cómo gobernará a las ovejas? No dado al vino, no iracundo. Entonces, ahí vamos viendo la santificación. Ahora, en pocas palabras, un sacerdote verdadero, puesto por Dios y no por los hombres, debe de estar en la cruz, debe de estar consagrado, debe de estar sin servir a dos señores, debe de estar en cualquier momento para que los que vienen agobiados a cualquier hora encuentren sombra, encuentren alimento a cualquier hora, sin importar la hora, cualquier día, y que ese representante con ejemplo esté amando, con ejemplo, porque yo le había dicho, bendito hermano y bendita hermana, que nuestro Señor Jesucristo, absolutamente todo lo que enseñó, todo lo que nos vino a enseñar, nuestro Señor Jesucristo fue con ejemplo, fue íntegro, Él no pecó, fue con ejemplo. Entonces ahí está, me consagraste, y eso es como debe de ser un verdadero representante. Para muchos locura, para muchos legalismo, para muchos imposible, pero esos muchos son del diablo porque no creen ni tienen fe en el poder de Dios. Que este fruto de perfección, a los que tenemos fe, lo tenemos, y estas son las riquezas que nos ha dejado como una sombra hoy en el Nuevo Testamento. Dice, para que sean mis sacerdotes, y así, bendito hermano y bendita hermana, reconocemos al verdadero linaje de Dios, puesto por Dios y no por los hombres. A los que tienen, ojalá haya dado usted un seguimiento, ojalá se haya dado cuenta de lo que es el manto, la túnica, la mitra, todo lo que hemos visto y lo que significa eso, el pectoral, el cinturón, el éfod, las hombreras, los colores púrpura, el oro, la lámina, las piedras, todo, porque todo, bendito hermano y bendita, todo eso que hemos visto es el fruto que debe de tener un representante el día de hoy, un sacerdote. Dice, y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Ahora, hoy nosotros sabemos que los calzoncillos que usamos, pues bueno, son para cubrir las partes íntimas, y los calzoncillos aquí representan un ropaje para cubrir precisamente los órganos de cada uno, tanto masculino como femenino, pero todo tiene significado, bendito hermano y bendita hermana, porque la bendita palabra nos enseña también que el pecado nos deja desnudos. Y los calzoncillos, el manto, la túnica, los calzoncillos representan la cobertura, representan la presencia de Dios en mi vida, porque simbólicamente el enemigo, Satanás, que es un violador, que es un depravado, anda buscando gente desnuda para abusar de ella espiritualmente hablando, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Satanás sabe perfectamente que todos los que están desnudos puede abusar de ellos, pero Satanás sabe perfectamente bien que todos los que tengan la presencia de Dios no los puede tocar, porque Dios ya los vistió y es la presencia de Dios.
Entonces todo tiene simbolismo, nada con morbosidad, nada de los calzones, ¿verdad? Y los calzones eran pues desde los muslos hasta arriba, eran calzoncillos largos, desde los lomos hasta los muslos. Entonces eso representa, bendito hermano, usted y yo, cuando somos llamados, no se nos da el manto, la túnica y la vestimenta, pero sí se nos quita la desnudez. Sí nos pone Dios parte de su presencia, sí nos pone Dios los calzoncillos, para que Satanás no venga a abusar de nosotros. Por eso cuando Adán y Eva pecaron y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaban, Dios les dijo, ¿quién les enseñó que estaban desnudos? ¿Acaso me han desobedecido? ¿Acaso pecaron? Claro que Dios sabía que habían pecado. De igual manera, la bendita palabra nos enseña en el Nuevo Testamento que el pecado paga un salario y es la muerte. Y la muerte va o igual a esto. La palabra muerte en la Biblia es separación. Eso es lo que significa la palabra muerte. Así que si yo, Dios, como Dios es santo, 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 y no puede habitar con el pecado, y yo me mancho, entonces contricto al Espíritu Santo. Entonces apago el fuego que está dentro de mí y Dios en automático se sale por el pecado. Y en ese momento quedo desnudo. En ese momento quedo a merced de Satanás. Bueno, ok, y les cubrirás con calzoncillos por su desnudez. Dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. En estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Ahora, medite lo que le acabo de explicar. Fíjese, vamos a profundizar este versículo. Y estarán los calzoncillos y toda la vestimenta, todo lo que ya vimos. Y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión. ¿Qué dijimos que era el tabernáculo de reunión? ¿Se acuerda que empezamos a ver eso primeramente del tabernáculo que tiene el arca del testimonio, las cortinas, tanto de afuera, tanto de adentro, que ya lo vimos, las tablas, todo el simbolismo que tiene? Recuerde que vimos del tabernáculo, que es el templo, que es el cuerpo de Cristo, que es el santuario, que es la congregación que Cristo Jesús vino a levantar hoy. La iglesia, bendito hermano. Y es donde nosotros servimos, en una congregación. Es donde nosotros tenemos hoy nuestro servicio, gracias a Dios. Entonces fíjese bien, cuando entre en el tabernáculo de reunión, o sea, cuando yo esté sirviendo ya como una sombra de lo que iba a venir, tengo que tener toda esta vestimenta, todo lo que vimos, hermano. Fíjese bien lo que dice. O cuando se acerquen al altar para servir en el santuario. El altar también ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que era algo que mandó a hacer Dios para ofrecerle sangre. De igual manera, aquí en una congregación verdadera debe de haber altar, porque le estamos ofreciendo a Dios que mediante su presencia estamos quemando la carne y estamos ofreciendo sacrificios vivos. El día de hoy, a Dios. Ahora, tendrán que estar vestidos cada que se acerquen al tabernáculo o se acerquen al altar para servir en el santuario. Sí, en el Antiguo Testamento era una vez a la semana, era en el Shabbat, cuando servían. Nosotros no, hermano. Nosotros hoy, como una sombra de lo que iba a venir, ya es todos los días. Bueno, ahora dice, fíjense, para servir en el santuario, fíjense bien para qué tenían que estar vestidos. Pongan mucha atención, porque aquí estamos viendo que cuando sirvan, que cuando entren al altar, tenían que ir vestidos, fíjense bien lo que dice, para que no lleven pecado y mueran. Para que no lleven pecado y mueran. Le voy a explicar esto, bendito hermano y bendita hermana. Satanás trabaja
para hacerme o para tratarme de convencer con engaños de que no haga los mandamientos de Dios. Y si yo me descuido, voy a pecar. Y el pecado paga un sería de la muerte. Ahora, Satanás no puede entrar dentro de mí y los demonios no pueden entrar dentro de mí mientras yo esté vestido. Sí, mientras tenga el Espíritu Santo. Al único que le tiene horror y terror Satanás es a Dios y a Cristo Jesús, a nadie más. A nadie más. Después de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, Satanás es el que tiene poder más que los seres humanos. Y Satanás engaña al mundo entero. Y Satanás tiene bajo su poder al mundo entero. Ahora bien, si yo tengo un ministerio el día de hoy, si tengo el privilegio, ¿qué me está diciendo Dios? Si tú me vas a venir a servir, si tú vas a venir a dar la palabra, que sea vestido, que sea con mi presencia, no como hoy. Que la mayoría de los que se jactan de ser siervos de Dios son carnales y no tienen a Dios. Y son iglesias pecadoras. Ahora bien, la bendita presencia es para que yo no lleve pecado, porque la presencia de Dios me quema los deseos de la carne. La presencia de Dios me hace tener templanza en mi cuerpo, que si mi cuerpo quiere pecar, el fuego de Dios me dice no, no, y que precisamente necesito la llenura del Espíritu Santo para abstenerme de pecado y para poder servir a Dios. Porque, otra vez le vuelvo a repetir, un representante no puede servir a Dios con pecado, hermano. Como ya lo vimos en el Nuevo Testamento, el obispo debe ser irreprensible. No podemos pecar. Por eso dice, para que no lleven pecado y mueran. Porque si yo quiero servir y no entro con la vestimenta que es la presencia de Dios, y así, aún así quiero servir, ¿sabe qué? Dios me quita su presencia todavía más y me separa de su presencia. Dice, es estatuto perpetuo para él, para Aarón y para sus hijos. Estatuto perpetuo, ¿qué es? Que es un pacto que ya está sellado, que no debemos de transgredir nosotros, que hoy también en el Nuevo Testamento es algo que ya está escrito. Bendito hermano y bendita hermana. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Y después de él. Y después de él. Y recuerde, bendito hermano, no vaya usted a cometer el error de lo que dicen los pecadores y los que son del diablo. Eso es el Antiguo Testamento. Eso ya no es. No tienen revelación, hermano. No tienen revelación. Porque si eso fuera, ¿para qué nos dejó Dios el Antiguo Testamento entonces? ¿Para qué lo tiene usted? ¿Para qué lo lee? Si no es para usted. No. Recuerde que el Antiguo Testamento es una sombra. Recuerde que Cristo Jesús que vino a decir, yo no he venido a transgredir la ley del Antiguo Testamento. No he venido a quitar ningún punto, ninguna coma, sino he venido para que la cumplan. Lo que vino a quitar Cristo Jesús fueron los ejemplos, las tradiciones como el templo, como el pastoreo, como las comidas, lo que era físico nada más, para que viniera lo verdadero. Muy bien. Así que esto sigue por estatuto perpetuo. Esto que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, es el pacto que Cristo Jesús vino a traernos. Y ya le dije, cualquier duda que usted tenga, todo esto que Dios me está permitiendo enseñar, se lo puedo concordar con el Nuevo Testamento. Todo. Por eso le estoy tocando citas bíblicas para concordar en el Nuevo Testamento. Para concordar. Capítulo 29, vamos a empezar el capítulo 29, versículo 1. Esto es lo que les harás para consagrarlos. Ahora, ya hablamos de la consagración, pero vamos a ver qué se tenía que hacer para consagrarlos. Porque cuando Dios me llamó, bendito hermano, y Cristo Jesús me llamó, yo no estaba consagrado.
En mi discipulado, cuando Dios me llamó, yo estaba ajeno todavía, creí nada más en el primer mensaje, creí y entré por la puerta del redil, entré al reino de los cielos, me resucitó Dios por haber creído. Ahora, mediante todo el discipulado, mediante todo el amor de Dios y el trabajo de Dios y Cristo Jesús, me fueron alejando de lo vano, de lo infructuoso, del pecado, de lo que trajo Satanás, para dedicar mi vida a lo que perdió Adán y Eva. Porque la bendita palabra nos enseña que Dios, como creador de la ciela y como creador de los cielos y de la tierra y de todo lo que hay, todo lo que hizo le sirve. Todo lo que Dios hizo es para servirle a una obra. El sol, la luna, las estrellas, el universo, las selvas, los bosques, los animales, todo lo que hizo Dios, lo hizo con un propósito. Y de igual manera, las únicas dos creaciones que Dios hizo con libre albedrío, que somos ángeles y seres humanos, las hizo para servirle, para estar a sus pies. Él es el creador. Por eso no tengo que perder el tiempo en el mundo, en otras obras, ir a servir a otros dioses, ir a servir a otros ídolos. No, no, no. Dios, imagínese una estrella o el sol que le diga a Dios, el domingo voy a salir nada más 2 horitas y toda la semana me largo. Y nada más voy a servir 2 horitas. ¡Ja! Imagínense que la luna también le diga, ¿sabes qué? Solamente los domingos o 2 veces a la semana, para lo que me hiciste voy a alumbrar. O sea, todo lo que hizo Dios le sirve todos los días, hermano. Menos a los que nos dio libre albedrío. No me refiero a todos, ¿eh? Somos pocos los que hemos entendido de la consagración, porque estamos hablando otra vez de consagrar, y no se le olvide, somos seres creados para un propósito. Dios nos creó para servirle a Él, no a otros dioses, hermano. Eso grábeselo por el amor de Dios. Ahora, esto es lo que harás, le dijo Dios a Moisés, para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Ahora, muy importante, bendito hermano y bendita hermana, todo aquel que no toma su cruz, todo aquel que no estimó todo como basura, todo aquel que no está en el monte, en la azotea, todo aquel representante que quiere servir a los señores, no es sacerdote de Dios. O sea, aquí está, y así los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Porque de igual manera, mira hermano, les puedo explicar y voy a tratar de profundizar esto. Anteriormente, cuando yo le estoy hablando de hace más o menos unos 50 años atrás, aquí en México había mucha gente que venía de provincia a buscar un trabajo en las casas, para dar un servicio en las casas. Y se les pagaba, ¿verdad?, para que hicieran limpieza de la casa, para que ayudaran al ama de casa, a las familias que tuvieran la solvencia para poder pagar una obra así. Y yo recuerdo que en aquel entonces la mayoría de las vecinas, de mis amigos, donde yo nací, contrataban a las personas de planta, así se llamaba aquí, de planta. Hay muchas que decían, no, yo quiero de entrada por salida, yo quiero nada más venir desde las 7 de la mañana y salir a las 4 de la tarde. Generalmente a esas la mayoría de las amas de casa no las contrataban, sino claro que las que se contrataban de planta de tiempo completo, que se tenían que quedar a dormir ahí, se les pagaba más. Solamente algunas personas, la costumbre era darles el domingo, un día a la semana, libre, ¿verdad?, para que fuera a ver a su familia, para que fueran a hacer sus cosas, un día a la semana. Pero lo que eran todos los días de la semana, no podían
más que estar ahí. Y no podían permiso para decir, oiga, ¿sabe qué? Ya trabajé, ya terminé, mañana vengo. Hoy, no, tenían que estar siempre, porque se podía requerir en la noche, se podía requerir a cualquier hora. O sea, de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, a los que Dios ha venido a contratar y a los que Cristo Jesús ha venido a contratar, ha sido de tiempo completo. Como dice en San Juan capítulo 3, mi Padre está buscando adoradores de espíritu a espíritu, porque en espíritu y en verdad es que le adoren, o es necesario que le adoren, porque un ser espiritual no va a los ídolos, no va a la carne, no va a la obra de Satanás, porque Satanás ofrece cosas a la carne y Dios ofrece cosas espirituales. Así que un ser espiritual, como Pablo, estima todo como basura y consagra su vida a las cosas de Dios. Ahora, aquí estamos viendo la verdad. Esto es lo que harás para consagrarlos, para que sean mis sacerdotes. Vuelvo a repetir, una persona que se jacte de ser un siervo de Dios como Armando Alducin, como Chuyo Olivares, como David Edmond, como todos esos herejes que pecaron, y yo le puedo decir cuáles son sus pecados, y cuidado si yo me meto con un verdadero siervo de Dios, cuidado, ¿sí? No trabajan todos los días, desde la mañana hasta la noche. No están con un rebaño todos los días, velando por el rebaño. Los 365 días. Pero yo quiero decirle, para gloria de Dios, que yo no tengo un domingo donde vaya de día de campo con mi esposo y con mi hijo. Yo no tengo un solo día de descanso para irme de vacaciones. Un solo día. Todos los días tengo trabajo, tengo la obra de Dios. Todos los días. Mi reposo es esta obra y va a ser la vida eterna algún día. ¿Por qué? Fui comprado de tiempo completo. Y esa es la condición para ser su sacerdote. Ahora, ¿cómo los iba a consagrar? Ponga atención. Toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. Porque aquí vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana, como una sombra de lo que iba a venir, que en este nuevo pacto, para que yo pudiera dar mi vida voluntariamente como ofrenda a Dios, solamente fue posible con el sacrificio del becerro que puso Dios. Como dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Como dijo Juan el Bautista, he aquí la ovejita que quita el pecado del mundo, el becerro. Entonces, gracias a Cristo Jesús, gracias a que Él primeramente vino a dar su vida, gracias a que Cristo Jesús fue a la cruz y derramó su sangre, gracias a eso, me pudo consagrar Cristo para su Padre. Porque no es por obras, porque gracias a ese sacrificio vino el Espíritu Santo y me sacó del mundo. Ahora, por eso dice aquí, toma un becerro de la vacada y 2 carneros sin defecto. ¿Por qué? Sin defecto, bendito hermano y bendita hermana, es que carnero, recuerde, muy importante. ¿Por qué a Satanás se le conoce como la cabra o como un carnero? No es, yo ya le he dicho, bendito hermano, no es que los animales estén malditos, ni una serpiente ni un león. No porque yo veo una serpiente voy a decir ahí está el diablo, o veo un carnero y ahí está el diablo. No. Recordemos que Dios utiliza siempre simbolismos utilizando figuras terrenales. Y una de muchas son los animalitos. Los carneros que andan en lugares secos, en peñas,
y que tienen una cornamenta hacia atrás, que no son domesticables y que pelean con los cuernos a muerte. Son animales salvajes, animales que no son comparables con una oveja, que no son domesticables, que son hiperactivos, representan figurativamente a Satanás y a lo que éramos nosotros indios anteriormente. Ahora bien, por eso, bendito hermano y bendita hermana, los simbolismos del diablo siempre muestran una cabra con dos cuernos. De hecho, el Papa Juan Pablo II, cuando venía a México, hacía siempre esta seña, y así, decía, México siempre fiel. Ahora, usted le voy a dar un consejo que lo haga. Usted, cuando haya una pared con luz o con sol y pueda usted, aquí hay una sombra, aquí mi dedo está haciendo una sombra. Cuando usted tenga oportunidad, haga esto en una pared blanca, ¿sí? Haga esto y usted va a ver que se dibuja una cabra. Se dibuja en la pared la cara de la cabra, pero perfectamente bien con sus dos cuernos. Aparentemente. Entonces, los hijos del diablo siempre utilizan simbolismos para representar a Satanás. Y de igual manera, las patas y las pezuñas de la cabra también muchas veces a Satanás lo presentan con patas de cabra. Ahora, yo era un cabrito, no era una oveja. Y cuando Dios me llamó y me bautizó, me hizo sin defecto, no por obras. Me perdonó todo mi pecado. Los echó al fondo del mar y nunca más se volverá a acordar de ellos, claro, siempre y cuando yo permanezca en la línea de este camino. Entonces, aquí está representando a Cristo y a los que somos llamados. Y ya le dije, bendito hermano, todos los que somos llamados para ser sacerdote en este nuevo pacto. Otra cosa muy importante que se me pasó decirle. Lamentablemente, hoy, en las iglesias herejes, no enseñan que todos los que somos llamados para llegar a ser sacerdotes. Porque en la mayoría de las congregaciones que se autodicen cristianas, hay cristianos, entre paréntesis, que tienen 13, 14, 15 años de cristianos, engañados, que piensan que por estar yendo los domingos a escuchar la palabra, diezmar y ofrendar, ya son salvos. Y los tienen engañados y nunca les enseñan que fueron llamados y comprados para consagrar sus vidas a Dios, para tener esta vestimenta y para hacer luz, para hacer sal y para dar testimonio de las cosas. No les hablan de eso. Bueno, ahora ya vimos lo que significan los carneros. Ahora, y también vas a tomar para consagrarlos y panes sin levadura y tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura, untadas con aceite, las harás de flor de harina de trigo. Todo esto para consagrar, porque dice, así los consagrarás. Ahora, yo no puedo consagrar a alguien si no lo hago participante del becerro, de la cruz de Cristo Jesús, por medio del bautizo. Ahora, tampoco puedo, si son cabritos, solamente por medio del bautizo, sin defecto. Ahora, una vez que ya están de este lado, ¿qué tenemos que hacer para consagrarlos? Primeramente, Cristo Jesús, ¿qué fue lo que hizo como una sombra? Cristo Jesús, cuando escogió a sus discípulos, una vez que los sacó del mundo, de las barcas y todo, una vez que los sacó de ser cabritos, entonces durante 3 años y medio les estuvo enseñando la palabra para consagrarlos. ¿Por qué?
En sí, bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que yo cuando fui llamado por medio del Evangelio y me sacó del mundo, esta bendita palabra, este bendito pan, que ahorita le vamos a explicar el 2, me fue enseñando a morir al mundo para consagrar mi vida. Por esta bendita palabra de vida, me sacó de la obra infructuosa para hacerme sacerdote. Por eso mire lo que dice: para consagrarme harás panes sin levadura. Y esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana. Pan sin levadura. Que la enseñanza, que es el pan, Cristo Jesús dijo: yo soy el pan que ha descendido del cielo. Todo el que viene a mí me come, tendrá vida. ¿Qué es el pan? ¿Qué es venir a comer? El pan es venir a la palabra, escuchar y hacer. Ese es el pan. Ahora, pan sin levadura. Cristo Jesús siempre dijo: de cierto les digo, que todo lo que yo les he venido a anunciar, que todo lo que los he venido a enseñar, es lo que escuché de mi Padre. Nunca he venido a hablar, a dar testimonio de mí mismo, sino yo he venido a dar testimonio de lo que me dijo mi Padre que hablara. Y nunca he venido a dar otra enseñanza más que lo que mi Padre me dijo que enseñara y hablara. Ese es el pan sin levadura. Porque la levadura es meter herejías, es meter una doctrina que no es la de Dios ni la de Cristo. Por eso la bendita palabra alguna ocasión, bueno, vamos a remontarnos a los que ya vimos el libro del Éxodo. ¿Se acuerda cuando Dios, bendito hermano y bendita hermana, los sacó de Egipto y les dijo que una vez al año iban a hacer una fiesta conocida como los panes sin levadura, como el Cordero Pascual, y que se les dijo que en la fiesta, cuando se reunían en esa semana, tenían que comer panes con hierbas amargas y panes sin levadura? Y yo recuerdo a los que, o yo espero que a los que van dando un seguimiento, recuerden las enseñanzas que Dios me permitió dar sobre eso. Que la levadura es meter una doctrina que no es la de Cristo. Como en el Nuevo Testamento también, cuando Cristo Jesús hizo la multiplicación de los peces y iban en una barca, les dijo Cristo Jesús: cuídense de la levadura de los fariseos. Y ellos decían: ¿hablará de la comida que ellos nos van a ofrecer? Y Cristo Jesús se enojó y dijo: ¿qué no les acabo yo de hacer una multiplicación? ¿Qué no entienden lo que les estoy diciendo? Yo les estoy diciendo que se guarden de su doctrina. Porque la levadura, bendito hermano y bendita hermana, en un pan, lo hace hermoso por fuera. La levadura lo esponja, lo hace bonito. Pero un pan, por ejemplo, hecho de leche, de mantequilla, hecho con los materiales que son muy caros, ¿verdad? Y que no se le meta levadura, sale un pan chiquito, pero con mucho alimento y muy rico. Pero un pan que es hecho con levadura, con poca leche, se ve muy hermoso a la vista. De hecho, yo le voy a dar un testimonio. Yo alguna ocasión que Dios me permitió llevar el Evangelio a presos, pues los presos, obviamente en esos lugares la mayoría están sin recursos, muy necesitados. Y ahí vendían panes dulces, grandes, porque a mí me llegaron a invitar, muy bonitos, y los vendían de a peso en aquel entonces. Y los panes buenos eran más chiquitos y los vendían de a 5 pesos. Entonces, pues el precio sí iba a la vista, pero lo mordías y era un pan insípido, era un pan inflado, era un pan que no tenía sabor y que no tenía tampoco las propiedades para alimentarme. Así de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, meter razonamientos, meter otra doctrina, hablar fuera de la Biblia y engañar a la gente. Hay a muchos que les parece hermoso, hay a muchos que les gusta que les rasquen el oído y los engañan. Entonces, hablar o meter un pan sin levadura es como dice en Timoteo: si alguien habla, hable conforme a las palabras de la Biblia
Eso es. Y con el Espíritu Santo, porque dice, si alguien ministra, ministre conforme a la presencia de Dios. Entonces, enseñar con la Biblia. Cualquier duda, cualquier cuestionamiento o cualquier enseñanza que yo dé con la Biblia es un pan sin levadura. Y así, gracias a este pan sin levadura, entendí que Dios me había comprado para consagrar mi vida. Porque estamos viendo cómo se iban a consagrar los sacerdotes para Dios. Amasada con aceite. Ahora, amasada con aceite. Bueno, en aquel entonces las mujeres o quien preparaban en un rodillo de piedra, con un rodillo, y preparaban y amasaban el pan para hornearlo. Ahora, ¿qué significa esto? Que un verdadero representante que usa la palabra, si va a hablar de la oración, si va a hablar del ayuno, si va a hablar del diezmo, si va a hablar de la cruz, cualquier tema, debemos de amasar, debemos de preparar, debemos de concordar la bendita palabra con muchas citas bíblicas y debemos de preparar un tema, profundizarlo, eso es amasar, preparar un tema para que no haya ninguna duda. Que precisamente las iglesias que trabajan para los cabritos sin defectos van entendiendo para ser consagrados para Dios el día de mañana, ¿verdad? Dice, amasadas, sin levadura, amasadas con aceite. Es importante esto, bendito hermano y bendita hermana, amasadas con aceite, porque si yo voy a preparar un tema, si voy a amasar para subir una enseñanza, debe de hacer con la presencia de Dios. El aceite es la presencia de Dios. Porque si yo quiero trabajar sin la presencia de Dios y quiero dar la palabra sin la presencia de Dios, no sirve para nada. Y también, y hojaldres sin levadura. Panes, hojaldres eran panes. Vas a dar este alimento sin levadura, sin razonamientos. Untadas con aceite. Ya le dije cuál es el aceite, el Espíritu Santo. Las harás de flor de harina de trigo. Y aquí de igual manera, bendito hermano, de flor de harina de trigo. Trigo soy del granero, del Señor trigo. El trigo es que no seamos cizaña. El trigo es un fruto que debemos de dar, porque mientras, claro que primeramente Cristo Jesús trajo esto. Porque ¿quién le está diciendo Dios a Moisés? Y harás, y me consagrarás de esta manera. Claro, hoy nosotros los que seguimos a Cristo, lo hacemos también de esta manera. Porque si no tenemos trigo, si no tenemos esta palabra, si no tenemos este pan de vida, si no tenemos esta bendita palabra, tanto del Antiguo Testamento como del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, en nuestro corazón, si no tenemos el aceite, si no tenemos el granero lleno, no podemos consagrar a nadie. Pero primeramente Cristo Jesús lo hizo así. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Si Dios lo permite, mañana continuaremos con esta enseñanza. La enseñanza, nos quedamos para empezar el versículo 4, perdón. Y mañana continuaremos con la enseñanza número 66, si Dios lo permite. Le mando un abrazo y el beso de los con los santos. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.